Muy bien, regresamos a Consultorio Jurídico. Recuerden que este programa lo hacemos en directo desde los estudios de la programadora Televista. El objeto es que los televidentes puedan preguntar en tiempo real y por supuesto tendrán respuestas en tiempo real. Nos escribió el señor Mario Benavides, la pregunta quedó en el tintero, y pregunta algo aparentemente elemental, Víctor Julio, pero muy cierto. ¿A dónde se denuncia? ¿Dónde se denuncia? ¿Qué debe hacer una persona que se entere de la comisión de un delito electoral, doctor Rosero? Bueno, depende de la irregularidad. Cuando se habla de delitos, quien debe investigar es la Fiscalía. Entonces, si tenemos certeza de que hay un delito electoral, debemos acudir a la Fiscalía. También pueden utilizar un medio de la sociedad civil como la MOE para hacer eco de esa denuncia, pero hay que dirigirse directamente a la Fiscalía. Si es una falta disciplinaria, es la Procuraduría quien debe sancionar al funcionario público. Y si es una infracción a el Código Electoral, debe dirigirse al Consejo Nacional Electoral, quien regula la materia en cuanto a estos temas. O sea, los ciudadanos deben estar prestos, porque es que pasa con la ciudadanía nuestra. No sabe dónde queda la Procuraduría, no sabe dónde quejan de que no saben, y eso está en los directorios telefónicos. Basta preguntar, llamar al 123 de la policía. Estamos hablando de las ciudades capitales de la costa, de todo el país, de los municipios. La gente que en sus municipios de la región Caribe considere que hay un delito electoral, vaya a las autoridades. La gente es muy escéptica. Porque Sí, además, Humberto, perdón, doctor Rosero, a veces van a denunciarlo y muchas veces se quejan que no son atendidos. Hay una unidad especial para delitos electorales en la Fiscalía que se llama la URIEL. Ahí pueden impetrar sus quejas, sus denuncias sobre la comisión de delitos electorales. En las fiscalías de todo el país. Y en la región Caribe, pues a donde dirigimos fundamentalmente este programa, pero también aclaremos que este programa se ve por los TV cables en todo el país y por supuesto en todo el mundo por internet. Pero en las fiscalías de las ciudades, de los municipios donde haya fiscalías, oficinas de la fiscalía, ahí pueden presentar sus denuncias. Humberto, tenemos un correo. Nos dicen, sin decir mi nombre, pregunte por qué se demora el Consejo Nacional Electoral en investigar las denuncias de transhumancia, si estas fueron hechas durante la inscripción de cédulas. Agregaríamos esta consulta que, ¿por qué si se anulan las cédulas, esas inscripciones que hicieron? O sea, que se reconoce que hubo una inscripción irregular. ¿Por qué no hay una investigación penal, doctor Rosero? Yo creo que el grave problema de Colombia es que tenemos una democracia formal muy sólida. Tenemos organismos como el Consejo Nacional Electoral, tenemos organismos como la Fiscalía que deben velar por la transparencia electoral y formalmente debería haber justicia electoral, no debería haber impunidad electoral, pero esa formalidad en lo real no se cumple. Entonces lo que tenemos en la realidad es una democracia débil, una democracia con delitos electorales, una democracia con irregularidades electorales y no se logra concretar la sanción en estos delitos. Entonces yo creo que se demora el Consejo Nacional Electoral por la interferencia política. Los nombramientos del Consejo Nacional Electoral los hacen los partidos políticos, ahí hay miembros de los partidos políticos. Entonces no hablo de todos los magistrados porque hay algunos que hacen bien su labor, pero la posibilidad de que haya una injerencia política y una presión política en este organismo que debería ser más técnico es muy alta y por eso se demoran este tipo de situaciones. Lo otro es que no tiene la suficiente capacidad el Consejo Nacional Electoral para atender la cantidad de denuncias que se hacen sobre el tema y por eso se demoran. Se acaba de expedir recientemente una resolución, el Ministerio del Interior la expidió para adelantar estas investigaciones antes de que se cierre el censo electoral. Es decir, ya los meses que antecedieron el cierre del censo electoral se podían iniciar investigaciones incluso de oficio para detectar este problema de la transhumancia. Lo que ocurre, como dices tú, Víctor, es que unos días antes de que haya elecciones todavía están corriendo los registradores, anulando cédulas y, mejor dicho, eso se crea todo un caos alrededor de la elección por esa problemática. Muy bien. Doctor Gálvez, usted nos dio una muy buena idea que es el voto obligatorio en Colombia, pero que ya lo tiene Perú y que ha dado muy buenos resultados. ¿Qué podríamos copiar o tomar nosotros de otros regímenes, de otros sistemas, de otros procedimientos de votación para mejorar el nuestro? De que la persona va a votar, que se le cierran las inscripciones, ¿no habrá otro sistema más ágil que permita al ciudadano votar y de alguna manera acabar o terminar o disminuir ese nivel bajo de votación que se presenta a cada elección? Es interesante la observación que hace el doctor Víctor. Desafortunadamente en Colombia el aspecto es inmensamente cultural. En otras latitudes, y no me gustaría tocar este tema, por ejemplo en el caso de Japón,
En el caso de Japón, el solo que usted baje en las encuestas, por ejemplo, un primer ministro se puede caer solamente con bajarse en las encuestas. Ellos pueden cambiar de primer ministro fácilmente en 7 años, 6 primeros ministros, porque sencillamente el primer ministro hizo un ofrecimiento durante su campaña política y no la cumplió. Inmediatamente sale la encuesta y el señor tiene 30%, inmediatamente el señor se presenta ante el Parlamento, se inclina y renuncia al cargo. ¿Por qué? Porque es un aspecto cultural, de honor. En Colombia no, por el contrario, estimulan el padre de familia, mira, esta es la forma de ser un buen político. Eso no es ser político. Es una persona de un comportamiento que indudablemente que tenemos que cambiar generacionalmente. Muy bien, muchas gracias. Vamos a recordarle a los televidentes nuestro correo, que es consultoriojuridico.caribe@gmail.com, y nuestro teléfono 368-0949. A propósito, Víctor Julio, tenemos una llamada. El señor René Coster de Santa Marta. Señor Coster, adelante. Bueno, dígame. Sí, le Mire, escuchamos. voy a hacer una pregunta. Adelante, le escuchamos. Le voy a hacer una pregunta. Vea, yo tengo 59 años y tengo 1.836 semanas en el seguro. ¿Qué hacemos que el año entrante, en septiembre, cumplo los... Bueno, señor René, Coster, la pregunta es muy interesante, pero desafortunadamente Sí. hoy estamos hablando de los delitos electorales. Doctor Diosne, ¿cuál es el delito más frecuente que se presentan en las elecciones en general en la costa? Bueno, yo creo que el fraude al sufragante, el constreñimiento al elector y la corrupción al votante. Y bueno, el tema de la transhumancia, que creo que lo menciona el Código Penal como irregularidades a la inscripción de cédulas. Creo que esos son los temas más importantes que se dan en la región Caribe y en el departamento del Atlántico. Y de verdad que grave, porque a veces lo que uno percibe es que en vez de mejorar en esta situación, hemos empeorado. Y pues yo creo que nuestros gobernantes, sobre todo nuestros gobernantes civiles, deben promover acciones para disminuir esta situación que se Muy bien. presenta. José Benito Gómez nos escribe desde Turbaco, en el departamento de Bolívar. Nos dice lo siguiente: en Cartagena la cosa es de miedo. Transhumancia, compra, pago por zonificación, de todo. También pagan por la zonificación luego para amarrar el voto, ¿no? O para amarrar posteriormente el voto. Dice, las autoridades se hacen las ciegas. ¿Quién vigila a esas autoridades? En Bolívar, el ratón cuida el queso. ¿Qué hacemos los bolivarenses? Se pregunta don José Benito Gómez. ¿Qué le podríamos recomendar, doctor Galvez, para que nuestros televidentes puedan hacer un adecuado control sobre la transparencia en el proceso electoral? Yo creo que en esto juega un papel importante la Organización de Estados Americanos, a pesar de que mucha gente considera que está desprestigiada. Varias fundaciones, por ejemplo la Fundación Carter, pedagógicamente educa al ciudadano sobre ese aspecto. Yo creo que Colombia debería hacer un trabajo minucioso sobre ese aspecto, porque definitivamente cada vez que se va a presentar unas elecciones es que nos venimos a acordar que tenemos que hacer los correctivos. Pero una vez pasadas las elecciones, la gente totalmente se olvida de eso. Y entonces pasan 4 años más con la misma situación que no se ha corregido de ninguna manera. Bien, vamos a irnos, Víctor Julio, a una pausa comercial. Regresamos en unos instantes en Consultorio Jurídico.